Damos a todos ustedes una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos y sumarse, ya que todos somos protagonistas reales de nuestra época y corresponsables de una planificación de un futuro desde la igualdad y la sostenibilidad. Para dar por iniciado oficialmente la conferencia, hará uso de la palabra el señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor Diego Carbonell. Doctor, lo escuchamos. Buenas tardes. Les doy la bienvenida. Quiero especialmente agradecer la presencia del rector de la Universidad de Mendoza, el doctor Eduardo Luna, al ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, el doctor Víctor Ibáñez, a legisladores provinciales, que veo a varios acá, el doctor Guillermo Mozo, la licenciada Mercedes Llano, el senador Adrián Reche, en fin, autoridades de la universidad, colegas, estudiantes, docentes, bienvenidos y gracias por estar presente y por apoyarnos en esta actividad. La Universidad de Mendoza cumple este año 60 años. Este aniversario nos encuentra trabajando intensamente en medio de esta pandemia, bajo esta modalidad virtual, con todas las unidades académicas en pleno funcionamiento. En la comunidad de la Universidad de Mendoza existe preocupación por este tema que nos convoca hoy, y como siempre, esta casa de estudio está comprometida con la provincia de Mendoza, aún en los momentos más difíciles. Esta conferencia es un aporte científico y técnico jurídico en el marco de una actividad académica, sin ningún tinte partidario, como es nuestra tradición, actuando en defensa de la institucionalidad, los valores democráticos, republicanos y por el respeto y protección del medio ambiente y los derechos humanos. Esta charla es organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y en particular por el Instituto de Agua y Ambiente de la Universidad de Mendoza, que lleva el nombre de profesor Joaquín López, quien fuera figura señera en la materia, con una trayectoria nacional e internacional. En especial quiero agradecer hoy al doctor Matus Escorihuela, quien generosamente nos hará un valioso aporte en defensa de la obra de Portezuela del Viento. El doctor Matus me ha pedido que no hagamos mención a su currículum vitae. Le voy a hacer caso para evitar quedarnos muchas horas más, pero sí voy a referir algunos antecedentes que lo habilitan moral y jurídicamente a analizar este tema. El doctor Matus Escorihuela es el vicerrector de la Universidad de Mendoza, es director del Instituto de Agua y Ambiente de la Universidad de Mendoza, fue presidente del Comité Ejecutivo del Río Colorado, Grande y Barrancas, delegado de Mendoza ante la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, fue amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Universidad de Mendoza por el reclamo de la Pampa sobre el río Atuel y es profesor emérito de la Universidad de Mendoza. Doctor Matus, adelante y muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco al señor decano de la Facultad de Derecho la presentación que me ha hecho y quiero agradecer a los funcionarios de la Universidad de Mendoza que hacen posible este evento y que nos permite al Instituto de Derecho de Agua y Ambiente y a sus investigadores hacer un aporte de esclarecimiento para la defensa del patrimonio provincial del agua en la provincia. El tema que voy a desarrollar, Portezuela del Viento, defensa del agua de Mendoza, exige una aclaración previa frente a los desatinos que manifestó hace 2 semanas en su conferencia de prensa en la provincia de La Pampa el señor presidente de la Nación confundiendo la hidrografía de Mendoza. Voy a referirme al proyecto de dique en Portezuela del Viento.
departamento de Malargüe, sobre aguas del Río Grande. La geografía enseña que el río Colorado, que nace de la confluencia del Grande y el Barrancas, es el gran colector del oeste argentino que conduce sus aguas hasta el Atlántico. Es un río interprovincial de 5 provincias de ribereñas. Con esto quiero señalar en forma expresa y ahora mismo que no haré ninguna referencia al río Atuel, que no tiene ninguna vinculación con el tema que vamos a desarrollar en este momento. El Colorado está desaprovechado por Mendoza. El río Colorado aporta el 75% de sus aguas de la cuenca del Río Grande y no utiliza un solo litro de su caudal. El puro sentido común indica que la unidad geográfica impuesta por el río y su extensión hacen necesario y conveniente su aprovechamiento integral en beneficio de todas las provincias ribereñas. Es lo que han hecho, por ejemplo, en forma ejemplar en Europa de la posguerra, con el río Danubio y el Rin, que sirve a 5 naciones. En cambio, las 5 provincias que bordean el Colorado, sin guerras y dentro de una misma nación, siguen discutiendo y acumulando estudios, planes y quejas. Desde hace 64 años. El proceso para el aprovechamiento del río Colorado se inicia en el año 1956, en lo que podemos calificar como etapa de las conferencias. Es decir, ya tiene 64 añitos, que se han gastado en reuniones, en conferencias, en conversaciones inútiles e inconducentes. Ello explica en parte el atraso de este país, que en 1900 era el segundo del mundo después de Estados Unidos. Es el mismo país que soñó el Perito Moreno y que nos relató en su maravilloso libro Viaje a la Patagonia Austral, describiendo las bellezas de nuestra Patagonia. Otra comparación que sorprende y angustia es que en Estados Unidos, un país con estados federales, tenía la zona más pobre y más postergada de su territorio, que era el valle del río Tennessee. Y el presidente Roosevelt, en 1933, creó la Tennessee Valley Authority, la autoridad del Valle del Tennessee. En 9 años, repito para que no se confundan, en 9 años se construyeron 12 diques y centrales hidroeléctricas, dando trabajo a 28.000 obreros. Es claro, existían fondos, pero sobre todo existía una cultura del trabajo y existía un plan de desarrollo integral perfectamente estudiado. Transformó a esa región postergada, pobre, marginal, en una de las zonas más progresistas de Estados Unidos, que hoy tiene 29 diques y construyó un canal navegable de 1.000 kilómetros de extensión. Genera 33.000 megavatios de electricidad para 1/3 del país.
Decía entonces que en 1956 se lleva a cabo la primera conferencia de gobernadores del Río Colorado, 1956, en Santa Rosa de la Pampa, que por unanimidad aprueba un principio fundamental de nuestro régimen institucional y político, que es el derecho exclusivo de cada una de las provincias a arreglar las aguas del Colorado, creando la Comisión Técnica Interprovincial encargada del estudio y reunión de todos los antecedentes necesarios para la distribución de sus aguas. Este es un paso importante porque viene a consagrar la tesis federal. La nación no tiene derecho alguno en intervenir en ríos interjurisdiccionales. Se reafirman así los derechos históricos de nuestro constitucionalismo. Se consagra la tesis federal. Esta comisión técnica, COTIR, del Río Colorado, trabajó desde entonces reuniendo información y proyectando una distribución equitativa entre las provincias ribereñas. Es allí donde se sanciona la denominada Acta 4, en donde se establecieron bases para la distribución de las aguas del Colorado entre las provincias ribereñas. A esta altura estamos en el año 1968. Esto permitió que todos los gobernadores al año siguiente, en la quinta conferencia, dispusieran formular un programa único para el aprovechamiento del río Colorado en toda la cuenca. Y le solicitaron al Poder Ejecutivo de la Nación que interviniera la Secretaría de Recursos Hídricos con esa finalidad. Con la conformidad unánime de todas las provincias y la gestión de los recursos y de la Secretaría de Recursos Hídricos, se contrataron los servicios del Instituto Tecnológico de Massachusetts para que elaborara un modelo matemático con alternativas de distribución de las aguas que permitió la elección de un programa definitivo para toda la cuenca. Todo esto, es bueno decirlo desde ahora, fue aprobado por leyes de cada una de las provincias y como garante del cumplimiento de esto por una ley de la Nación. Es decir, no hubo reclamos de ninguna índole. Esto amerita una aclaración. Se contrató al MIT porque era el instituto científico más capacitado del mundo y con mayor experiencia profesional. La comisión estaba integrada por expertos de distintas especialidades, que analizó y procesó toda la información que le brindaron las provincias, pero además recorrió todas y cada una de ellas, analizando sus territorios, sus economías, sus proyectos de desarrollo, sus suelos, la calidad de las aguas, las proyecciones futuras a que aspiraba cada provincia. Pero también hizo otro aporte muy importante. Determinó la factibilidad técnica y económica de los proyectos que cada una quería emprender y llevó a cabo estudios de impacto ambiental en los proyectos existentes en cada provincia. Fue un estudio completísimo que no solamente sirvió a nuestro país, sino que fue tomado como ejemplo por otras naciones del mundo que tenían los mismos conflictos entre sus estados o provincias para la distribución de recursos compartidos. Hasta aquí no hay nada que ocultar, nada que observar y nada que objetar. Llegamos entonces a la sexta conferencia de gobernadores. Ya estamos en octubre de 1976. Han pasado 20 años en el estado de conferencia.
Y es en ella donde se aprueba el programa de aprovechamiento de las aguas del Colorado elaborado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con intervención de todas las provincias. Allí se habilitaron las áreas de riego para cada una de ellas y el caudal que iba a recibir cada provincia para sus fines propios. Es necesario reiterar que todas las reuniones y conferencias se aprobó por unanimidad y sin disidencias de ninguna de ellas. Cada provincia e inclusive la nación dictaron leyes aprobando todo lo actuado. Precisamente de esos estudios y de esta última conferencia surgen los famosos 34 metros cúbicos por segundo que le corresponde aprovechar a nuestra provincia, que obviamente tiene como única posibilidad, de acuerdo a los estudios, derivarlos al río Atuel. Esos 34 metros cúbicos por segundo resultan de los aportes del cobre y del Tordillo, del Santa Elena, de los Oscuros y del arroyo Valenzuela. Para los que no habían nacido, les comento que la desviación del cobre y del Tordillo hacia 1946 fue iniciada por el gobernador Picayo y continuada por el gobernador Brizzoli. Desde entonces está luchando la provincia de Mendoza por derivar aguas de la alta cuenca con destino al río Atuel. Pero lo más importante que se aprobó en esta última conferencia es que además de aprobarse la asignación de ese cupo de 34 metros cúbicos por segundo a Mendoza, expresamente se la autorizó a iniciar de inmediato los estudios y proyectos requeridos para la derivación de su cupo fiscalizado por la COTIR, por la Comisión Técnica Interprovincial del Río Colorado. Se autorizó a Mendoza a iniciar de inmediato sus actividades para la derivación del cupo. Como los estudios llevados a cabo indicaban que había una salinización de las aguas del Colorado en su cuenca media a la altura de la Pampa, se acordó hacer un trasvase, un bypass del Río Negro de 50 metros cúbicos por segundo para diluir la salinidad de las aguas del Colorado. Esto con la plena conformidad de la provincia de Buenos Aires y de Río Negro, porque de este modo no se afectaba en lo más mínimo el cupo que le correspondía a la provincia de La Pampa ni a la provincia de Buenos Aires aguas abajo. Así las cosas, el tema del Colorado inicia una siesta de muchos años. Todos los gobiernos se duermen. Toman el cupo de Mendoza para dejarlo en carpeta. Se duermen y no impulsan ni promueven ningún estudio, ninguna iniciativa ponderable, salvo 2 estudios parciales de la cuenca con empresas que se dedicaban a esas actividades. Una de ellas era Interconsult Sofrelec, pero que no aportan mayormente nada para que progresen en el desarrollo de las aguas del Colorado. El tema del Colorado salta al tapete cuando en el año 1995 el gobierno del doctor Lafaya promueve un juicio contra la nación, reclamando una indemnización para nuestra provincia por los perjuicios que le había ocasionado a su economía las famosas promociones industriales del gobierno del doctor Menem, que favorecían a San Luis, a San Juan, a La Rioja y Catamarca. Este juicio, después de diversas gestiones de todos los gobernadores provinciales, culminó con un acuerdo en el cual
el gobierno nacional reconoció la legitimidad del reclamo de Mendoza y acordó con la provincia el pago de una indemnización que en esa época era de $1.000 millones. Esta indemnización, derivada del juicio promovido por nuestra provincia, es la que estamos percibiendo en la actualidad en cuotas, de las cuales el gobierno de la nación acaba de pagar la tercera. Es oportuno aclarar, y paradójico, que esta indemnización nada tiene que ver con el río Colorado, ni con la construcción de Portezuelo del Viento. Es más, por una cláusula final complementaria de todo lo acordado con la nación, Mendoza puede destinar el 100% de esa indemnización en dólares y a plazo para las finalidades que desee. No tienen una afectación específica, ni podrían tenerla, por su origen y por lo acordado con la nación. Es decir, puede destinarla a cualquier finalidad de bien público según lo desee. Pero lo paradójico, como dije recién, de este juicio es que el jefe de gabinete que presidió todas las negociaciones y que participó de la firma era el señor llamado Alberto Fernández, hoy presidente de la Nación, apodado desde ahora por mí, recordando el cuento de nuestra niñez, Pinocho Fernández, por lo mentiroso. Él no podría afirmar, como lo hizo en su visita a La Pampa, que iba a ver si seguía girando los fondos a Mendoza, por una supuesta oposición de las restantes provincias, que no fueron ni parte ni intervinieron en modo alguno en el juicio que Mendoza le hizo a la nación con motivo de las famosas promociones industriales. No correspondía ni entonces ni ahora que tengan intervención alguna en el destino que van a tener esos fondos. Por todo esto que he manifestado, nos ha sorprendido el reclamo de La Pampa en contra de lo resuelto legalmente por el Comité Ejecutivo Técnico del Río Colorado en el año 2017. Porque en esa reunión de COTIR, La Pampa apeló lo resuelto por el organismo, que ya lo había aprobado, sobre la construcción de Portezuelo del Viento. Y conforme al reglamento interno, en virtud de esa oposición, se abrió el acceso al laudo arbitral del presidente de la Nación conforme al reglamento del COTIR. El presidente de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones y como consecuencia del reglamento del COTIR aprobado unánimemente por todas las provincias, aprobó la condición jurídica de Mendoza y el derecho de Mendoza a hacer las obras necesarias para el trasvase de los 34 metros cúbicos por segundo. La Pampa, no conforme con ello, apeló ante la Corte Nacional, en donde esta universidad también participó en esa audiencia como amigos curiae. Y la Corte Nacional rechazó la pretensión pampeana y le dio nuevamente la razón a la provincia de Mendoza. Así, el caso quedó terminado definitivamente, con sentencia firme. No caben más recursos de ninguna índole. Pero esto parece que no es suficiente. Lo inaudito es tener presente que todos los acuerdos firmados con las otras provincias lo han sido por unanimidad y que todos ellos fueron aprobados en su momento
por leyes provinciales y por la nación misma. No obstante esto, La Pampa nos sorprende de nuevo ahora con otra demanda y con otras gestiones. Quiere que se haga un nuevo estudio de impacto ambiental. Existen no menos de 5 estudios de impacto ambiental de la cuenca, realizados en distintas épocas. El último por la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad de La Plata, la Universidad de Rosario. Esta nueva petición de La Pampa demoraría al menos por 3 años la ejecución de las obras. Es una chicana para demorar en más tiempo la ejecución de las obras que debe hacer Mendoza. Mientras tanto, las empresas interesadas en participar en la ejecución de este proyecto han hecho gastos millonarios, y no menos los subcontratistas, para presentarse a las licitaciones correspondientes. Son presentaciones que requieren mucho tiempo, mucho trabajo y la inversión de mucho dinero. No se trabaja al voleo, se trabaja conforme a un plan perfectamente diseñado y establecido en el tiempo. Hasta aquí no hay corrupción. Aquí no existen irregularidades, como ha manifestado el señor Carmona. Aquí aún no se ha abierto un solo sobre de la licitación y no existen favoritismo. Y esto me autoriza a decir entonces que si existen elementos de juicio para hacerlo, la obligación del referido es no tirar disparos con munición patera, sino denunciar penalmente a quienes son autores o copartícipes de las maniobras o de las irregularidades presuntas o de la corrupción presunta y los hechos delictivos que hubiera en la tramitación de la obra. Aquí nadie puede ser cómplice o encubridor de nadie, porque el país está cansado de corrupción y de irregularidades y debe procederse conforme a la ley en todo sentido y conforme a la ley penal sobre todo. Las gestiones tendientes a la demora del proyecto son actitudes arteras que promueve La Pampa y tienen su origen en una actitud de politiquería barata. Se originan en la falta de acuerdo en el Senado de la Nación para tratar el nombramiento del Procurador de la Nación, del juez Rafeca, y el no haber querido tratar otros proyectos de ley que no están vinculados a la pandemia en el campo de las atribuciones del jefe de gabinete, sino a mayores facultades al gobierno, que cercenan los derechos de los ciudadanos consagrados por la Constitución. Nada de esto tiene que ver con Portezuelo. Deliberadamente no quiero entrar en el barro. No voy a continuar en estas impugnaciones. En esto nadie está perjudicando a nadie, como dijo el gobernador de La Pampa. Aquí estamos todos trabajando por el país, que está sumido en una gravísima encrucijada con pronóstico futuro reservado. Simplemente queremos que a Mendoza se le pague lo que se le debe, por sentencia judicial firme y ejecutoriada contra la cual ya no cabe recurso alguno. Portezuelo es una obra de bien público, nacional y provincial, más nacional que provincial. Dará trabajo a más de 5.000 personas, evitará la quiebra de más de 30 empresas subcontratistas y sobre todo elevará el nivel de vida de los departamentos del sur de Mendoza y de más de 150.000 familias de la zona regional. Regulará mejor los caudales del Colorado, del cual Mendoza no se beneficia en una sola gota, y servirá en consecuencia al conjunto nacional. Esta presa va a generar 210 megavatios que los van a utilizar más de 100.000 hogares y va a regar
más de 150.000 hectáreas nuevas en la provincia de La Pampa y en la provincia de Buenos Aires. La mala noticia que sigue a continuación es que nosotros no lo veremos. Es una obra que con viento a favor y muy buena suerte se va a inaugurar dentro de 40 o 50 años. El trasvase al Atuel por ahora, y por lo que acabo de decir, es una quimera, porque va a requerir 20 o 30 años más. Como dijo alguien alguna vez con toda razón, la construcción de un país en serio es una tarea cotidiana de muchas generaciones. El otro motivo encubierto de esta petición inaceptable de La Pampa es lograr un porcentaje de las regalías futuras hidroeléctricas que va a percibir Mendoza cuando la obra esté terminada, y en funcionamiento. Por supuesto que sin razón y sin derecho, porque Mendoza es propietaria de lo que se llama la pendiente topográfica, que permite junto con el agua generar la energía eléctrica. Le asiste la razón en su derecho. Es propietaria de la pendiente. Lo dice la geografía, lo dice el derecho, lo dice la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia internacional. Me refiero a lo que se conoce como la teoría de la fuente. La fuente generadora de la energía es de propiedad exclusiva y excluyente de Mendoza. Está en su territorio. Nadie tiene que hacer ninguna otra provincia en ese reclamo, porque van a ser de su exclusiva propiedad las regalías que obtenga por el aprovechamiento hidroeléctrico. Este caso no es como lo fue con un supuesto ilegal, antojadizo y logrado por La Pampa entre gallos y medias noches, con subterfugias negociaciones con el entonces ministro del Interior, el general Arguindegui, en épocas pasadas. Hasta aquí cabe una reflexión. En los últimos 50 años, la provincia de La Pampa ha intentado siempre, no de vez en cuando, siempre, entorpecer las gestiones y el ejercicio de los derechos de la provincia de Mendoza respecto a las aguas del Atuel o del Colorado. Actuó siempre reclamando las regalías hidroeléctricas del Atuel que no les corresponden. Ya vamos a ver qué ocurre ahora, cuando existe dictamen favorable para nuestra provincia por parte del Procurador General de la Nación, que yo espero que no surja ninguna patraña para anular ese dictamen favorable a Mendoza y se nos reintegren los dineros mal habidos por La Pampa para nuestro tesoro. ¿Por qué? Porque ese expediente ya se perdió 2 veces y no me gustaría que se perdiera de nuevo. La Pampa actuó de este modo en el estado de Conferencia del Río Colorado, intentando una disparatada interpretación geográfica. Sostuvo cuando se discutió en el COTIR el tema de la salinidad de las aguas, que esa salinidad provenía de la cuenca media y que el culpable era la provincia de Mendoza, porque ellos sostuvieron que el río Vinchina y Desaguadero, que junto con el río San Juan, el Mendoza, el Tunuyán, el Diamante y el Atuel, Chadileubó y Salado, eran integrantes, escúcheseme, integrantes de la cuenca del Colorado, y de este modo pretendían un mayor caudal a distribuir a su favor. Un verdadero disparate. Estoy por terminar, así que no se pongan nerviosos, jóvenes. Todos los estudios de geografía de este país refutan esa
maliciosa y filibustera interpretación. Ahora también han tenido la ocurrencia de interpretar a su manera el Estatuto del Colorado. Quieren tener injerencia en el manejo de la presa que se construya, porque pensarán seguramente que Mendoza quiere quedarse con una parte del caudal. No, no es así. La tarea de fiscalización sobre el manejo de la futura presa de Portezuelo del Viento estará a cargo de la COTIR, que tiene que vigilar que ninguna provincia reciba más de lo que por derecho le corresponde. Estas circunstancias tenemos que superarlas de una buena vez a esta altura de los tiempos. Debemos exigir lo nuestro, lo que nos corresponda y nada más. No tenemos nada más que consensuar con nadie, porque en esta larga historia de la lucha de nuestra provincia contra el desierto con el agua, nuestra actitud siempre ha sido limpia y transparente, ajustada a derecho. Sería una ingratitud para terminar de mi parte no recordar finalmente el talento y los esfuerzos que dedicaron a esta causa los doctores Guillermo Cano, Joaquín López, el ingeniero Magistochi y todos los ingenieros y funcionarios del Departamento de Irrigación con sus conocimientos y su trabajo. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Hay una pregunta que ha hecho un señor Chatore, que en realidad son 6 preguntas, pero voy a tratar de ser breve, porque si no le tendría que pasar la cuenta de honorario. Las he enumerado, él no, pero yo sí las he enumerado. ¿No es suficiente todo lo que ha ocurrido para coaccionar al señor presidente a su cumplimiento? Por supuesto, es absolutamente procedente que la provincia lleve a cabo alguna acción contra el presidente y contra el gobierno nacional. Lo ha especificado con toda claridad en los diarios de ayer o antes de ayer el doctor José Luis Correa, que es profesor de esta facultad. La segunda parte, el laudo arbitral en donde intervino a favor de Mendoza el presidente de la Nación. Todos los argumentos son plenamente válidos y expresamente dice el reglamento del COTIR en su artículo 25 que el fallo del presidente de la Nación en el laudo arbitral es absolutamente inapelable. No hay nada más que hablar en este sentido. ¿Se puede declarar la nulidad del laudo arbitral dictaminado en favor de Mendoza? No, a Mendoza no le conviene dictar ninguna nulidad, ni la del laudo, ni oponerse a la continuación del acuerdo, ni del reglamento de la COTIR, porque falta muchísimo para que la COTIR y las demás provincias continúen sus actividades y Mendoza tiene que preservar los derechos de ella dentro del COTIR y en la cuenca del Colorado. No tiene por qué compartir la administración de la represa, porque ya les dije recién, la fiscalización del cumplimiento del reglamento de la COTIR es para que cada provincia reciba lo que le corresponde. Respecto a la pregunta que se me formula sobre las aguas claras, quiero decir lo siguiente. El problema de las aguas claras en la construcción de las obras hidráulicas es un problema mundial. Y como se decía desde la antigüedad, la naturaleza distribuye el común y los perjuicios, es decir, los beneficios y las inconveniencias. Si voy a construir obras hidráulicas
para embalsar agua y distribuir mejor las aguas, después no me puedo quejar porque las aguas vengan claras. Tengo que hacerme cargo de estos eventuales perjuicios, porque lo único que faltaría es que los regantes o los usuarios quisieran que le pusiéramos vitaminas al agua para que el resultado de su uso fuera mejor. No es así la cosa. La Pampa aduce que hay un impacto ambiental sobre el tramo final del cauce del río Colorado. No es así. El tramo final del río Colorado adolece de salinidad. Lo que debe hacerse es el bypass que mencioné en mi exposición. Hay que trasvasar 50 metros cúbicos de las aguas del río Negro que se pierden en el Atlántico para volcarlas en el Colorado y diluir la salinidad del río Colorado. Lo que ocurre es que en materia de obras hidráulicas de uso del agua estamos a merced del cambio climático, que nadie sabe, ningún instituto del mundo lo puede prever qué va a ocurrir con el clima. Hemos tenido una disminución enorme en los caudales de todos nuestros ríos. Estuve la vez pasada en San Martín por una consulta que quería hacerme la Intendencia de San Martín. El río Tunuyán ha quedado con el 57% de su caudal, es decir, ha perdido prácticamente la mitad de su caudal. Hoy, en la actualidad, el río Colorado, que normalmente traía 140, 150 metros cúbicos por segundo, creo que no lleva ni 70. Pero eso es harina de otro costal. Lo que sí me importa señalar en este momento es que resulta curioso que la Pampa pida ahora un nuevo estudio de impacto ambiental, no obstante que existen 5 para la construcción de portezuelo del viento, y cuando la Pampa le tocó construir el dique Casa de Piedra, que está en funcionamiento desde hace 15 o 20 años, no hicieron ningún estudio de impacto ambiental. Entonces, tenemos que ser consecuentes con lo que se dice y con lo que se hace. Por mi parte, lo que digo es darle a todos las muchas gracias. Gracias, doctor Matus Corihuela. La verdad que, como siempre, clarísimo y contundente. El gran maestro que tuvimos en nuestra facultad, junto al querido Caquín López, que ya en aquellos años estaban preocupados por el medio ambiente y por el derecho de aguas. Así que, de nuevo, gracias por el aporte que has hecho a la provincia de Mendoza. Quiero contarles que la Universidad de Mendoza tiene sus puertas abiertas, como dijo la doctora Valentina Eriza, es nuestra directora de posgrado, a todos los temas que interesan a la institucionalidad de Mendoza. Así que, de nuevo, gracias a todos. Hay autoridades que acá con este sistema no alcanzamos a verlos a todos, pero hay diputados nacionales, lo vi al doctor De Marchi, al doctor Petri, varios legisladores, autoridades de la provincia, intendentes, en fin, hemos invitado a todas las fuerzas políticas sin distinciones partidarias para realmente hacer un aporte valioso para el crecimiento y el apoyo de toda la provincia en esta causa que creo que es una causa justa y común para todos los mendocinos. Muchísimas gracias, nos vemos las próximas y como dijimos, las puertas están abiertas. Hasta la próxima.